en los titulares. Y claro, la gente dice han acertado, ¿no? Pero es un error de traducción o no sé si está claro. Es lo que le llamaba a la gente a ser juzgado. Sí, entonces no solo aumenta eso, sino que yo creo que también hay un factor, y es que si se percibe, si la gente acaba creyéndose que realmente esto está mejorando, lo que puede provocar es un aumento de las luchas sociales, o sea, un aumento de las luchas de la clase obrera, para intentar recuperar lo perdido. Porque claro, lo perdido ha sido tanto, el machaque de todos tenemos que apretarnos el cinturón, todos tenemos que hacer sacrificios, habéis vivido por encima de vuestras posibilidades, etcétera, que esto puede estimular la lucha, sobre todo si hay victorias. Victorias como lo de Coca-Cola, aunque sea como el tema del ERE. Si la lucha de Telefónica, que es una lucha muy importante de los trabajadores de telefonía, cualquier lucha de este tipo, que tuviera un éxito, que tuviera una repercusión en mejora de condiciones de vida salariales, puede ser una señal de salida, porque, y esto sí me parece muy importante, no han cambiado las condiciones tanto desde el 88, O sea, han pasado años, desde el 88, soy consciente de eso, a mí la garganta me aguanta mucho más en aquel año, aunque gritase en la calle, han pasado muchas cosas, pero la clase obrera sigue estando ahí. Lo que no ha estado es como protagonista de los procesos. Y eso ha permitido que la pequeña burguesía haya jugado un papel desproporcionado. Porque Podemos es fundamentalmente una organización de la pequeña burguesía, que refleja los miedos y las inestabilidades y los problemas de la pequeña burguesía. Aunque haya arrastrado detrás de sí a un buen sector de la clase obrera, eso no tiene que ver para ver el carácter que tiene la dirección de esa organización. Y eso ha sido así, pues como pasó en Euskadi con HB, que yo creo que en Euskadi es muy fácil de entender el proceso, que con muchas reivindicaciones de clase, pero una organización de la pequeña burguesía, y que se produce por el hueco que dejan las organizaciones obreras. Y la inactividad, en este caso también, del movimiento obrero, que no ha tenido protagonismo. Esto en una situación social donde tenemos una sociedad con un 27% de la población en riesgo de pobreza o de exclusión social, donde la protección al desempleo está en el nivel más bajo desde 2003, donde hay el salario por hora, por cierto, que también es interesante, aunque no me quiero enrollar con los datos, pero el salario por hora ahora es el 72,6% de la media europea. Es decir, ha bajado, porque en el 2008 era del 76%. Con lo que las condiciones de vida, por mucho que tengan la recuperación, las condiciones de vida en general de la gente siguen deteriorándose, las condiciones de existencia, las condiciones de trabajo. Por eso yo creo que sin duda tenemos por delante unos años de inestabilidad. Y ahí no nos debería caber ninguna duda. Las combinaciones que puedan salir de un gobierno, de unas elecciones generales, que ya hablaremos, aunque ahora las que estamos son con las autonómicas y las municipales, pero hay que tener la vista puesta ya en las generales, porque quedan 4 días. El gobierno que salga de esas elecciones no va a poder tener estabilidad. Por la situación objetiva, por la situación económica, por el ambiente en la sociedad y porque las combinaciones de tipo de pactos electorales no van a dar combinaciones estables. Con lo que probablemente más aún que en el periodo pasado, con eso y una participación mayor del movimiento obrero, vamos a tener probablemente por delante el periodo más interesante desde el punto de vista histórico desde que empezó esta crisis, desde que empezó esta nueva etapa, podríamos decir, que estamos viviendo. Y por eso tampoco es casualidad que todas las organizaciones estén en crisis, porque no son capaces de adaptarse al cambio que se está dando en la sociedad. Se está dando un cambio importantísimo y tenemos que ser capaces nosotros de sí aprovechar esa oportunidad, de influir en la medida de lo posible en esas organizaciones. Y con esto acabo, porque lo que necesitamos es un catalizador, como en las reacciones químicas. Necesitamos algo que precipite la reacción, y los catalizadores
no pueden actuar al margen de las condiciones ambientales o generales. Necesitas una temperatura, una presión, un tiempo, un montón de factores que influyen en cómo actúa un catalizador. Pues es que ahora lo tenemos. Ahora están todos los elementos, de igual manera que en la sociedad un pequeño catalizador, 4 telepredicadores consiguieron montar Podemos, no por su habilidad, que ese es el otro error, ¿no? Uy, qué listos eran. No, fueron listos para pillar el hueco. Pero el hueco existía, si no, no lo consigues de ninguna manera. Lo que ese fenómeno, ¿no?, de crecimiento explosivo, como ahora con Ciudadanos. O sea que realmente cuando el hueco existe y luego tienes medios, claro, para hacerlo, audacia, eso sí, es un factor y lo han tenido, ¿no? Creían en ellos, eso se valora, ¿no? No tienen problemas de autoestima, ¿no? Pablo Iglesias y Errejón y Monedero y compañía, ¿no? Entonces todo eso tiene una influencia en ese proceso, pero tenemos que verlo a otra escala. En Izquierda Unida hoy, cualquier catalizador hubiera podido transformar la situación. El problema es que no conseguimos convencer, no por lo menos con la suficiente rapidez, a quienes podrían ser los mejores catalizadores de ese proceso. Alberto Garzón, Yolanda, Enrique, la gente que tiene un peso en el conjunto de la organización. Pero eso no impide que ese proceso se pueda dar a una determinada escala. Y yo creo que eso es lo que tenemos que ver, que en este momento la clave para una transformación sigue siendo la existencia de un núcleo marxista. Sigue siendo el que eso pueda plantear las ideas que necesitamos para dotarnos de la Izquierda Unida que queremos. O sea que se podría decir que en este periodo que se abre, no sé de cuánto, de 3, de 4, de 5 años, ¿no?, por delante de intensa agitación social, nuestra tarea fundamental, o la tarea fundamental en la izquierda, es generar una referencia, un punto de vista marxista que pueda extenderse a la parte más amplia posible de la organización. Y casi me he llegado. Pues gracias, Alberto. En esta hora y 5 minutos que ha estado de introducción, yo creo que, como todos hemos madrugado, hemos dormido poco, para mantener el grado de atención, mi experiencia es que es importante, además yo creo que hemos venido todos aquí para escuchar y compartir diferentes puntos de vista y tal. A veces las intervenciones breves, sencillas, concisas, y a veces igual es más importante